Interminables sesiones de estudio, página del texto que lees, página que cada vez se te hace más difícil retener la información, te empezás a aburrir, el cansancio circulando por todo tu cuerpo y cuando toca a la hora de estudiar, cuando toca a la hora de efectuar esa famosa sesión de estudio, sencillamente no apetece. Todos los estudiantes pasamos por la misma situación, especialmente cuando toca estudiar un tema que no nos interesa, no nos resulta llamativo o sencillamente sabemos que no va a ser de utilidad en el largo plazo. Sin embargo, mi intención con este maravilloso video es demostrarte o enseñarte o aplicar a través de una determinada serie de pasos específicos y una mentalidad en concreto cómo pasar del hábito de estudiar viéndolo como algo tedioso y aburrido a un hábito divertido y placentero, que literalmente te den ganas de estudiar aumentando tus niveles de motivación y de energía. Porque sí, aunque no parezca, estudiar puede ser uno de los hábitos más placenteros que puedes tener en tu vida, más satisfactorios tanto en el corto, mediano y largo plazo si se aplican una determinada serie de pasos y técnicas de manera correcta y sistemática. Por lo tanto, en este video vamos a ver cómo podemos aplicar a esta serie de pasos, cómo lo puedes adaptar a tu caso como estudiante y que no, que por ejemplo mitad de tu mente esté en lo que tenés que estudiar y la otra mitad pensando en la cita que te vas a pegar de lo aburrido y cansado de que estás de estudiar. Así que vamos con este maravilloso video. Porque precisamente el primer punto de este video es que el dominio de tu mente es el dominio de tu disciplina. En muchas ocasiones estudiar resulta tedioso y aburrido por la forma en la cual decidimos interpretar esa tarea, el hábito mismo de estudiar. Es decir, por ejemplo, si a mí me dan un libro de biología y a mí no me gusta la biología y ese libro habla encima de la composición química de las células, ¿bajo qué argumentos, bajo qué razones, bajo qué motivos voy a estar motivado para sentarme a estudiar la composición química de las células, por ejemplo? Sin embargo, en este punto propongo una propuesta completamente diferente. Atribuirle una percepción capacitadora, alentadora, que te incite a tomar acción respecto al hábito de estudiar, más allá de lo que si vas a estudiar te resulte interesante o no. Por ejemplo, vamos a ver estos casos de cómo puedes aplicar un paradigma, pasar de un paradigma limitador a un paradigma capacitador. La forma en que interpretamos las tareas de estudiar influye significativamente y qué tanta predisposición posteriormente tengamos para hacerla. Por ejemplo, una percepción limitadora que a todos seguramente nos ha pasado es que estudiar es aburrido. Este tema es aburrido, me resulta tedioso sentarme a leer las páginas de texto, resumir, sacar las ideas principales y demás. Que también en parte influye significativamente en las técnicas que utilizas para estudiar, pero ya lo vamos a ver. Sin embargo, podemos pasar de la percepción limitadora a la percepción capacitadora de es aburrido a es una oportunidad para fortalecer mi disciplina. Es decir, estudiar ahora ya no lo interpreto como una carga, como una obligación como tal, sino justamente es una oportunidad para fortalecer mi disciplina. Es como los momentos en los cuales no tenemos ganas de entrenar y aún así vamos al gimnasio. Más allá de que no tengamos literalmente ganas de entrenar, es una oportunidad para fortalecer nuestra disciplina y en el caso de estudiar y entre otras actividades pasa exactamente lo mismo. O por otro lado, no me interesa este tema, que puede ser perfectamente. Yo no te digo que niegues, que por ejemplo, o que finjas demencia de que no te interesa el tema de las células y que digas, bueno, vamos a estudiar el tema de las células porque es una oportunidad para fortalecer mi disciplina, sino que justamente apliques un paradigma que genuinamente influya en tu vida. Por ejemplo, puedes pasar de no me interesa el tema a lo interpreto como una oportunidad para dar mi mayor esfuerzo y llevar mis capacidades como estudiante al siguiente nivel. Ya que jugando a favor de las probabilidades, estudiar la química de las células, retomando con el caso anterior, vas a tener más chance de sentarte a estudiar bajo el paradigma de voy a exprimir mi máximo potencial y mis capacidades como estudiante en este tema difícil o en este tema que por ahí no me resulta tan atractivo, a que sentarte a estudiar bajo la premisa de este tema es de inutilidad, solo está porque digamos está en el programa de contenidos, no me va a servir de absolutamente nada. La forma en la cual interpretes esa tarea, y esto es aplicable para todas las tareas de tu vida o actividades, entrenar, planificar tu semana, ese plan financiero, los sistemas de acción para tus objetivos y demás, va a repercutir nuevamente en qué tanta predisposición tengas a efectuar esa sesión de estudio en este caso. Y recordad que siempre tenés dos caminos en cuanto a los paradigmas, dos opciones para elegir. Los paradigmas o las interpretaciones limitadoras o los paradigmas más capacitadores y alentadores como veíamos anteriormente, y siempre tenés la respuesta, siempre podés elegir de qué manera reaccionar o de qué manera interpretar cada una de tus tareas. Así que ahora vamos con técnicas que van a ser más atractivas o que van a fomentar el interés por estudiar y que no sea simplemente resaltar el texto, las ideas principales y después hacer un esquemita. Precisamente en esta segunda parte del video vamos a ver técnicas para volver atractivo el hábito de estudiar. En esta segunda parte me gustaría presentarte técnicas que te van a ayudar a disfrutar del hábito de estudiar y no solo eso, sino que también van a contribuir a potenciar ciertas habilidades como estudiante, habilidades propias que todo estudiante debería tener desarrolladas o que por lo menos debería trabajar diariamente en ellas.
En este caso principalmente estoy hablando de la comprensión de la información, de la retención y comprensión de la información, así como también fortalecer tu memoria, recordar fechas importantes, conceptos, establecer esquemas mentales y unir progresivamente los conceptos para que lo entiendas vos de tu perspectiva y que no sea simplemente leer teoría y repetir literalmente lo que está en el texto en tu examen, por ejemplo. La primera técnica precisamente consiste en aplicar tus apuntes como tu técnica de estudio. Y no, antes de que digas algo, dicha técnica no consiste en la típica de tomar apuntes para sacar mejores notas en clase porque es lo más importante, sino sencillamente empezar a ver a los apuntes no solo como pequeñas notas o un conjunto de notas de los conceptos, de las frases, del contenido más importante que tu profesor dijo en esa clase, sino literalmente sacarle el máximo partido a esos apuntes, de modo tal que la conviertas no solo en tus notas, sino también en tu técnica principal de estudio. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esta técnica? Básicamente, al finalizar cada una de tus clases, o las más importantes para que no se vuelva tan engorroso, vas a realizar un resumen de no más de 10 renglones con los conceptos más importantes de esa clase. Bien simple y conciso, de la forma que vos quieras. Esquemas, en formas de tics, de asteriscos, lo que sea. ¿Qué logras con esto? Básicamente, he aquí la clave de esta técnica de estudio. Que ese mismo resumen que vas a hacer en cada una de tus clases más importantes, por ejemplo, lo vas a hacer sin mirar tus apuntes, sin mirar esas notas que previamente tomaste. Es decir, básicamente vas a armar tu resumen únicamente con lo que te acuerdes. Ya vamos a ver por qué es esto, pero vas a armar tu resumen únicamente con lo que te acuerdes. Como probablemente lo que pasa al principio es que no te vas a acordar de lo más importante o sientas que ese resumen está incompleto, lo que vas a hacer en esos casos es volver a mirar tus apuntes una vez más, lo volvés a mirar, qué sé yo, y volvés a hacer tu resumen. Si de nuevo sentís que está incompleto, que le faltan cosas o querés agregar algo y no te sale esa palabra, ese concepto importante, volvés a mirar tus apuntes una vez más y volvés a elaborar tu resumen nuevamente sin mirar tus apuntes, así sucesivamente hasta que tu resumen quede completo. La técnica principalmente contribuye a tu memoria por esto de que haces tus apuntes o ese resumen de tus apuntes literalmente sin verlos, únicamente con lo que te acuerdes, y cuando estás en medio de esa frase, ese concepto que no te acordás, que lo tenés en la punta de la lengua, pero que todavía no te sale, estás fortaleciendo a tu cerebro, estás evitando esa gratificación instantánea que perfectamente podrías recibir mirando tus apuntes y decir, era esto, y en consecuencia haces un trabajo más enfocado en el largo plazo. Es decir, básicamente, en vez de hacerla fácil y mirar tus apuntes, entrenás a tu cerebro para pensar y tratar de enfatizar o tratar de recordar ese concepto clave, por ejemplo. Y por otro lado, juega mucho el papel de la selección, organización y redacción de la información. Como es un resumen muy cortito, uno tiene que seleccionar lo más importante, es decir, saber qué es lo más importante, qué dejar, qué agregar en esa nota, y a su vez cómo distribuye esa información, cómo lo plasma en no menos de 10 líneas. De este modo tenés cada una de tus clases resumidas y lo único que tenés que hacer, por ejemplo, cuando tengas que estudiar para ese examen importante, es mirar un poco tus apuntes. De última puedes hacer un esquema, así no tenés todo separado y ya tenés un resumen o los contenidos más importantes plasmados y frescos sobre todo en tu memoria. Como segunda técnica de este video, vas a construir tu palacio mental. Y es que en este caso, similar a la técnica anterior, también vas a construir tu resumen de lo más importante sin mirar tus apuntes o teoría. Sin embargo, su aplicación es diferente, porque este resumen no se basa únicamente en hacerlo de forma lineal como un resumen o en 10 líneas únicamente, sino de hacerlo literalmente de la forma que vos quieras, apelando justamente a tu creatividad. Es decir, por ejemplo, si te gusta dibujar, ese resumen de lo más importante lo puedes hacer con dibujos, puedes hacer redes conceptuales, puedes hacer redes conceptuales con stickers, redes conceptuales con stickers y dibujos. Literalmente la forma que vos quieras. En mi caso a mí me sirve mucho, por ejemplo, combinar conceptos teóricos con palabras clave. Por ejemplo, si estoy estudiando, no sé, la revolución industrial, pongo revolución industrial y voy uniendo o entrelazando conceptos y por ahí le hago algún dibujo, le hago alguna nota importante, algún post-it para que quede más colorido y sea más atractivo, por ejemplo, a la hora de estudiar y no tenga únicamente una hoja, por ejemplo, súper desprolija y que eso sea únicamente mi fuente de estudio, por ejemplo. Y básicamente todas estas formas, ojo, siempre aplicando este resumen o la construcción de este resumen creativo, podríamos decirle, sin mirar tus apuntes para que nuevamente sigas fortaleciendo tanto la retención y comprensión de información como así también tu memoria. Pero en este caso no se limita únicamente a un resumen literalmente, sino justamente se lo llama palacio mental porque puedes sacar tu creatividad, la forma más creativa, tus gustos, tus intereses y lo puedes plasmar en una hoja. La idea precisamente es combinar tanto los estudios con la creatividad y que estudiar no se basa únicamente en leer el PDF en blanco y negro y a ver cuánto me aprendí de memoria, sino sencillamente justamente involucrar tus gustos e intereses también en el hábito de estudiar.
Así que vamos con la tercera técnica. Como tercera técnica de estudio, el empleo de las preguntas activas. Esta personalmente es mi técnica favorita de estudio y la que aplico diariamente. Si bien construyo mi palacio mental, como dije anteriormente, no solo se queda ahí, sino que una vez que ya tengo el resumen de mi teoría, los conceptos más importantes afianzados y esa selección y distribución de la información realizada, lo que voy a hacer es anotar en una hoja, literalmente en un papel, las posibles preguntas que me podrían llegar a tomar ese examen. Y ahora, ¿cómo sé cuáles son las posibles preguntas que me podrían llegar a tomar en ese examen si ni siquiera vi lo que mi profesor me va a tomar o ni siquiera vi cómo está estructurado el examen? Básicamente por el contenido más importante del tema que estés estudiando. Es decir, por ejemplo, si yo estoy estudiando el golpe de estado de un país, probablemente las preguntas más importantes que surjan es cuándo surgió, quiénes fueron los referentes políticos, los antecedentes, las causas, las consecuencias de ese golpe de estado. Y aquí está la otra clave, digamos, y es que no solo vas a anotar estas preguntas, sino que posteriormente las vas a responder, preferentemente en forma oral, porque si lo haces de forma escrita vas a tener que gastar un montón de tiempo, energía y papel. De forma oral lo puedes hacer más dinámico también. Vas a responder tus propias preguntas teniendo como base lo que dice la teoría, pero sumándole tu propio análisis, es decir, respondiendo con tus propias palabras, con tu propia interpretación. Es más, inclusive si te gusta estudiar en grupo, literalmente vos, por ejemplo, le puedes decir a tu amigo, a ver, tomame estas preguntas de acá y yo te voy respondiendo. Tu amigo va chequeando con la teoría y vos mentalmente en tu cabeza ya vas construyendo una posible pregunta, una posible respuesta a esa posible pregunta de tu examen. De este modo, por un lado tenés los conceptos afianzados y una posible respuesta ya elaborada, de modo tal que en el examen no tengas que andar pensando la respuesta, cómo respondo, cómo lo redacto, qué va primero, sino que justamente esa selección, jerarquización y distribución de la información ya la vas a tener realizada. Y lo mejor de todo es que lo puedes practicar de forma oral, justamente, o sea, respondiendo las preguntas oralmente la cantidad de veces que vos quieras. Y literalmente a la mañana puedes agarrar, responder las preguntas. Después del almuerzo, agarrar y responder esas preguntas. Cuanto más repitas estas preguntas y cuanto más te salga explayarte con mayor profundidad, más afianzado vas a tener los contenidos. Y finalmente, el tercer punto de este video es ver el hábito de estudiar como un estilo de vida. Te recomiendo encarecidamente que evites cometer este error. Estudiar únicamente o porque sos un estudiante y supuestamente tenés que hacerlo, o para aprobar una materia, para aprobar ese examen, por ejemplo. Ya que en tus tiempos libres, por ejemplo, puedes estudiar de temas que te apasionan. No tenés que ponerte a estudiar la química de la célula, por ejemplo, pero sí puedes enfatizar en esos conceptos que te apasionan, que te gustan. En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho estudiar la ciencia de los hábitos saludables, cómo se conforman los hábitos en nuestra mente, cómo podemos aplicar hábitos positivos. Hay todo un mundo detrás que personalmente a mí me apasiona, y también, por ejemplo, lo hago con los distintos cursos que he hecho y que estoy realizando. Cursos de productividad, de gestión del tiempo. He hecho cursos de marketing, por ejemplo. Con lo cual, aparte de formarte diariamente en estos tópicos que te interesan, fomentas también y pones en práctica las habilidades que vimos en este video. Es decir, la retención de información, la jerarquización de la información, la redacción de la información, la comprensión, trabajar tu memoria. Todas estas habilidades, a medida que más estudias de forma genuina e interesante, lo vas a poner en práctica y en consecuencia vas a expandir tus habilidades como estudiante. Finalmente, estudiar, digamos, o aprender diariamente te permite incorporar nuevos conceptos y hace aprendizajes que te van a conducir diariamente al progreso como persona. Porque precisamente cuando se deja de estudiar es cuando se deja de progresar, porque literalmente te quedas atascado sin adquirir ningún nuevo conocimiento, experiencia, aprendizaje que te conduce al progreso, que te capacita genuinamente como persona. Espero que genuinamente te haya encantado este maravilloso video, que apliques esta técnica de estudio, que la adaptes a tu casa, que efectúes este cambio de mentalidad que vimos en el primer punto, y que sobre todo vayas a la descripción y a los comentarios fijados, que tenés dos videos para seguir potenciando tu productividad, tu organización y expandir tu desarrollo personal. Lo vas a tener en la descripción y los comentarios fijados de este maravilloso video. Y ahora sí, nos vemos. Y por eso...